funcional e integrativa, reconocida científica panameña con una especialización en fitofármacos, medicina integrada del adulto, enfermedades crónico-degenerativas, emocionales y adictivas, y se dedica a la prevención, curación y rehabilitación. Erika, es todo tuyo el auditorio y los micrófonos. Muchísimas gracias a todos por esa linda presentación, Sacha, y muchísimas gracias a todos específicamente a MEPA, por incluir realmente a medicina funcional entre las afines, ya que la belleza es tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. A ver, empezamos. Yo quisiera abordar esta conferencia un poquito desde mi historia y cómo yo encontré esto siendo un médico alópata. Un médico alópata es un médico convencional, es la medicina pues, que nosotros conocemos como tradicional, pero realmente es la medicina occidental. Pues les cuento, yo cuando iba a entrar a mi segundo año de internado me resfriaba demasiado, iba a entrar por pediatría y dije, ¿sabes qué? No voy a pasar porque cuando me resfriaba me duraba una semana. Y pues ya había probado todo, yo era la persona que siempre tenía un antihistamínico en la cartera y aparte una acetaminofén o cafeína porque tenía migrañas. Pero esa es otra de las cosas importantes, nosotros normalizamos la enfermedad. Para mí, tener migrañas no era un problema, tener alergias todo el tiempo no era un problema, tenía colon irritable, tampoco era un problema, pero esto del resfriado sí. Y así fue que entré, me consulté con la doctora María Gabriela, que hace también medicina alternativa, que es como, ahorita les voy a explicar la diferencia entre medicina funcional y alternativa, y me dio este libro del doctor Alejandro Hunger. Alejandro Hunger es un cardiólogo que experimentó fatiga y muchísimos síntomas cuando tenía como 40 años y se fue a India, aprendió Ayurveda y aprendió las bases de la medicina oriental y se sintió muchísimo mejor. Entonces regresó a Estados Unidos y trató y encontró un nicho, que es el nicho de medicina funcional, donde se aplican todos estos conocimientos de la medicina occidental, o sea, oriental, Ayurveda, pero con base científica. Entonces empecé a leer por acá y me di cuenta que todo lo que yo tenía venía de mi intestino y yo no podía creerlo, que si mi intestino, que si la alimentación, que si el gluten, que si las alergias, cosas que yo nunca había pensado que estaban conectadas. Entonces también me llegó, o sea, empecé a entender otro problema, que es el que les voy a mostrar, la detoxificación, que realmente no es una moda. Y les digo mi ejemplo, yo tomaba acetaminofén todos los días. La acetaminofén se conjuga, primero pasa por la CYP 450, y de ahí crea un metabolito muy tóxico que es el que realmente puede crear que se muera el hepatocito. Y él se tiene que conjugar por medio de la glutatión transferasa. ¿Qué pasa? Cuando uno toma acetaminofén, 70% de la glutatión transferasa queda ocupada en eso, porque ese metabolito es muy tóxico. Entonces, todo el resto de las cosas que tienen que pasar por la glutatión no pasan. Entonces, es específicamente hormonas. Entonces, yo, por ejemplo, tenía fibromas de mamas. El hecho de estar tomando acetaminofén una vez no importa, pero yo tomo acetaminofén 10 veces al mes. Eso obviamente yo no sé realmente si mis fibromas vienen por ahí, pero sí se sabe que los fibromas están ligados a un aumento de la concentración de estrógenos. El hecho de estar ocupando yo esa enzima con el acetaminofén, el hecho de estar aumentando productos oxidantes porque no pueden pasar por esa enzima porque yo la tengo ocupada, hacen que mi estrógeno suba. Aparte tenía estreñimiento, esto también hace que mi estrógeno suba, eso me puede llevar a tener fibromas. Y todas estas cosas las entendí buscando respuestas para mí. Entonces, hoy les quiero compartir los 3 principios básicos de la medicina funcional. La primera es que todo está conectado. Esto, bueno, ya se los acabo de explicar un poco con mi caso, y es que tenemos que salirnos del enfoque reduccionista hacia una biología de sistemas. ¿Esto qué significa? Aquí les traje unos ejemplos, usando mi caso nuevamente, de cómo las alergias tienen que ver con el intestino. En este se expresa que el cambio en la microbiota hace que una persona probablemente tenga más alergias. Específicamente se ha visto que niños que se alimentan no con leche materna, sino con leche de fórmula, que nacen por cesárea o que están expuestos a múltiples terapias antibióticos, son más propensos a sensibilizarse a alimentos. Otra de las características es que, por ejemplo, las bacterias, entre comillas buenas, o sea, los lactobacillus, producen unos short chain fatty acids, que son triglicéridos de cadena corta, que lo que hacen es que ellos ayudan a que la membrana del eritrocito se mantenga pegada.
y esto protege la sensibilización. Entonces sí hay una relación entre completamente microbiota y alergias. Y ahora hay este término, alergotoxicología, que se los traigo. Ahorita mismo ya se está interrelacionando los síntomas de alergia con los síntomas de ser sensibles a químicos. Esto tiene que ver con la charla del doctor Llano de todos los disruptores endocrinos, porque los disruptores endocrinos son químicos. Y todos estos químicos lo que hacen es que perturban esta integridad de la membrana y ellos mismos producen ya sea leucotrienos, producen histamina o hacen que el cuerpo se sensibilice. Entonces no solamente estamos presentando alergias a, por ejemplo, polen o alimentos, sino estamos presentando estos síntomas por la cantidad de químicos a los que estamos expuestos. Este es un paper que analiza casos de 18.000 pacientes con eczema, y esto es un estudio que se lleva a cabo en Alemania porque desde hace más o menos 10 años ha habido 25.000 casos nuevos de alergia, y se ha visto que la alergia después de la revolución industrial, que es cuando nos estábamos expuestos a químicos, ha aumentado en 5 veces. Entonces, este es otro que ya relaciona directamente los disruptores endocrinos con las alergias, y específicamente los parabenos y el triclosan, que los encontramos pues, en maquillaje, en cremas, en los plásticos, y el triclosan en la pasta de dientes. ¿Por qué? Porque estos disruptores endocrinos aparte son bactericidas. Entonces, parece que también en el hecho aparte de disrumpir la parte hormonal, también alteran la flora, y esto hace que los niños, o bueno, los adultos, puedan estar más sensibles a otros alérgenos. Entonces, en les quise traer un poquito la relación entre la migraña y el sistema gastrointestinal. Es una relación bidireccional, todavía no está completamente descrita, pero por ejemplo, hay cosas como pacientes que tienen síndrome de colon irritable tienen 2 veces más posibilidad de tener migrañas, o los pacientes que están infectados con Helicobacter pylori y tienen migrañas, cuando se erradica la Helicobacter pylori, curiosamente a veces la migraña desaparece. Y la migraña también es uno de los síntomas principales o una de las formas como se manifiesta la enfermedad celíaca, específicamente si uno ve calcificaciones en la parte occipital cuando pues ve una resonancia de un CAT. Entonces, ¿cuáles son los probables formas como esto se comunica? Pues aquí les traje un cuadro corto bidireccional, donde podemos ver que el estrés produce que se libere la hormona liberadora de corticotropina, que produce aumento de cortisol, y que este aumento de cortisol lo que hace es que aumenta la permeabilidad y cambia el perfil de la flora, creando una disbiosis. La disbiosis hace que se aumenten marcadores inflamatorios y citoquinas, que son lo que van a estimular el trigémino y van a sensibilizar un poco más la propiocepción y pueden desencadenar la migraña. Ahora, nuevamente, esto es una hipótesis de lo que puede pasar, todavía no está estudiado completamente, pero por ahí va esta relación. Aquí les traje una copia de una de las diapositivas de donde yo estoy estudiando, donde podemos ver nuevamente esta relación. Esta es una diapositiva de las clases del IFM, que es el Instituto de Medicina Funcional. Y esto es un estudio publicado por la Sociedad de Diabetes en el 2008. Una hipótesis de cómo se relaciona la enfermedad metabólica con un origen intestinal y un origen bacteriano. Imagínense, una dieta alta en grasas, y no solamente dieta alta en grasas, en alcohol, en azúcares simples, no complejas, mucho estrés, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, me va a cambiar la flora. Me van a hacer que haya flora putrefacta, van a hacer que la flora, por ejemplo, los pesticidas hacen que se mueran las bacterias buenas, entre comillas, o sea, lactobacillus. Sin embargo, la clostridia, la coli y la salmonella son mucho más resistentes a los pesticidas. Entonces, todas estas cosas que nosotros nos estamos metiendo a la boca van a cambiar la flora. Van a ver que haya un incremento en esa permeabilidad intestinal, que es la barrera que nos protege, es la barrera que divide el lumen de la matriz extracelular y donde está completamente el sistema inmunológico. Eso ahí entonces se absorben los lipopolisacáridos, que son las sustancias tóxicas de estas bacterias que ya mencioné. Ojo, esto puede estar pasando sin tener una infección crónica. Sin tener una infección aguda, perdón. La disbiosis
es una respuesta anormal a una infección crónica que no produce síntomas. Cuando yo hablo de esto, no es que yo tenga una salmonelosis, ni una coli, ni diarrea, sino es algo que va pasando a través del tiempo, cómo esas colonias van cambiando y van disminuyendo los lactobacilos y van aumentando las otras sin tener suficiente para hacer algo como realmente agudo. Pero sí empiezan a liberar estas lipopolisacáridos, aumenta la endotoxemia, que hace que haya inflamación, y la inflamación es un catalizador para todas las enfermedades metabólicas, para aumentar insulina, para crear adipocitos. Entonces, este es el origen. Y lo que yo quería contarles es que todo está conectado. Entonces, el segundo punto es la epigenética. Cómo nuestro entorno da forma a nuestra estructura y a nuestra función. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un código genético, pero lo que se va a expresar de ese código genético depende de los factores ambientales. No solamente los que nosotros escogemos, como qué comemos, si hacemos ejercicio, si consumimos algún tipo de intoxicante, los disruptores endocrinos del agua, la calidad del agua, todo eso. Aparte, el aire que respiramos, la calidad de aire, todas las cosas como pues la gasolina o los compuestos volátiles, o por ejemplo también la toxicidad de radiofrecuencias. Todo eso va a hacer que nuestros genes se expresen de diferente manera. Y no solamente lo de afuera, sino lo de adentro. Todo lo que es los desechos metabólicos como el ácido úrico, la creatina, los radicales libres, la oxidación perolipídica, todas estas cosas van a cambiar cómo nosotros vamos a expresar nuestros genes, y esto se llama el exposoma. El exposoma es un término que se acuñó en 2005 por un epidemiólogo, Christopher Wilde. Y no solamente ha sido, o sea, esta nueva interpretación de la genética ha llevado a diferentes ramas, como la nutrigenómica, que es exactamente como los alimentos hacen que nuestros genes se expresen de maneras diferentes. Un ejemplo muy bonito es la cúrcuma. La cúrcuma, por ejemplo, hace que el factor de transcripción kappa beta literal no se transcriba, y por ende frena toda la cascada inflamatoria. Por eso es que la cúrcuma es un alimento antiinflamatorio, y a esto nos referimos cuando hablamos de nutrigenómica. También está la sociogenómica, que es la base de toda esta ciencia del eje psiconeuroinmunoendocrino, de cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cambia nuestro estado hormonal. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo sobre cómo es esta relación y cómo es bifásica. Aquí podemos ver en la parte de arriba, esta es la codificación genética para las proteínas. Este es un caso de diabetes. Para las proteínas que están involucradas en diabetes, que son 82, que son las rojitas. Pero vemos cómo las epigalocatequinas, que son los compuestos activos del té verde, pueden interactuar con 32 de esas 82 proteínas y las neutralizan. Entonces, ahora, aquí no se ve, pero el té verde también funciona como la cúrcuma, como los que les comenté, que a nivel genético pueden bloquear la producción del factor kappa beta. Entonces y eso lo que hace es que disminuye inflamación, pero yo disminuyo inflamación por un lado, y eso me contribuye a que la enfermedad de diabetes no se dé. Igual acá directamente con estas proteínas. Y curiosamente lo vemos desde otro lado, ya desde acá abajo, desde la parte metabólica. El tricloroeletano es un compuesto de desechos de industrias, generalmente las industrias están en el suelo y en el agua. Él, desde abajo hacia arriba, ya por la absorción, también se involucra con estas proteínas. Y aparte también se involucra en insuficiencia renal y en linfoma de Hodgkin. Pero vemos cómo es una relación de arriba hacia abajo de genes a producción de proteínas, y de abajo hacia arriba dependiendo de lo que como y dependiendo en lo que yo estoy en contacto. Entonces, a mí me encanta esta analogía para resumir la epigenética. Nosotros tenemos semillas para cualquier enfermedad o para cualquier cosa. La semilla va a crecer o se va a exponer si tiene pues sol, si tiene un buen terreno y si tiene agua. Pero si yo no la riego, esa semilla no va a crecer. O sea, por eso se dice, ok, si toda mi familia es diabética, probablemente yo sea. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que quizá no es tanto porque está en mis genes, sino porque yo heredo de mi familia la forma de comer, la forma de pensar, la forma de actuar?
Entonces, esto es como un cambio un poco de paradigmas que nos trae la medicina funcional y que nos lleva al último concepto, que es la bioindividualidad, que tenemos que saber que cada persona es completamente diferente dependiendo de todo eso que lleva atrás. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso, vamos a poner, pero que Erika, Tatiana y Sacha quieran bajar de peso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque quizá Erika, porque no duerme, tiene una alteración del eje hipófisis pituitaria adrenal y tiene un aumento de cortisol y por eso no puede bajar de peso. Pero Tatiana tiene resistencia a la insulina y Sacha tiene una sensibilidad a senoestrógenos por estar comiendo en envases de plástico y tomando aguas de botellas de plástico que dejan en el carro, entonces está llena de BPA y de talatos, y entonces por eso no puede bajar de peso. Entonces tenemos que ver toda la historia y tratar de buscar y individualizar al paciente. Entonces, aquí les traigo un poquito cómo funciona el árbol de medicina funcional. Nosotros estamos acostumbrados a estar acá arriba, en las subespecialidades, que si cardio, endocrino, gastro, ok, estas son las hojas del árbol. Pero en medicina funcional se va a buscar un poquito más abajo. ¿Qué pasa en esas raíces? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a que ese árbol tenga hojas? Pues el sueño, la relajación, el ejercicio, la nutrición, el estrés y las relaciones. Estos son los pilares y es lo primero que se trata en medicina funcional. Estas cosas sumadas a la predisposición genética, nuevamente esto es lo que hablamos de exposoma, que tiene que ver con las experiencias, actitudes, creencias y todo. Aquí es muy importante involucrar la parte mental y emocional porque lastimosamente esto se separó, la ciencia separó la parte emocional de la parte física y esta como la medicina funcional y este como renacer de las medicinas antiguas, lo que trata es de volverlas a pegar. Esto es lo que decía con el reduccionismo. Reduccionismo es muy científico, muy como hacer algo muy complejo, muy simple de yo de A llego a B, pero lastimosamente nosotros como seres humanos no nos pueden ver como de A llego a B porque así no funcionamos. Tenemos muchísimas cosas alrededor para llegar de A a B. Entonces, en medicina funcional, luego de analizar esto y de ver específicamente los antecedentes, desencadenantes y mantenedores de cada persona. Por ejemplo, un antecedente es un exceso de antibióticos de niño. Un desencadenante es cuando un paciente te dice, es que yo estaba bien hasta esto, por ejemplo, hasta una cirugía o hasta que me cambié de trabajo. Entonces puede ser que quizá en el lugar donde se cambió de trabajo hay moho porque hay demasiada madera, hay demasiados papeles, o porque el aire acondicionado está cerrado y no está limpio, o sea, diferentes cosas. Siempre hay que buscar el desencadenante. Hay que preguntarle al paciente, dime, esta es una clave, dime cuándo fue la última vez que tú te sentiste bien. Y generalmente si uno indaga, los pacientes saben. Y los mantenedores son estas cosas que los pacientes hacen en el transcurso del tiempo que pueden como hacer que la enfermedad perdure. Por ejemplo, yo comía en mi casa comida de casa, pero ya cuando me gradué y me mudé, no tengo tiempo de cocinar, entonces como afuera o como puras sopitas estas de chinas y como puros cereales y cosas de caja que son muy rápidas. Eso es algo que se mantiene, que va como a hacer que mi enfermedad o mi inflamación perdure. Yo analizo todo esto y lo voy a organizar en diferentes cosas. En asimilación, a ver cómo está mi digestión, mi absorción, mi microbiota. En defensa y reparación, que es la parte del sistema inmune, inflamación, aquí también va microbiota porque la disbiosis entra en defensa. En energía, aquí es cómo está la función mitocondrial. Biotransformación y eliminación es lo que les comenté, por ejemplo, del exceso de acetaminofén, cómo puede afectar muchísimas cosas simplemente porque mi hígado está sobrecargado. Comunicación, esto me habla cómo está la parte endocrina. Transporte cardiovascular y sistema linfático, que este sistema siempre se nos olvida, es uno de los más importantes, y la integridad estructural ya a nivel del cuerpo como una estructura. Entonces aquí les trajo un ejemplo de cómo se ve una historia clínica de medicina funcional y es poner literal como línea, esto se llama la línea de tiempo del paciente, disculpen que lo tengo en inglés, y realmente es cómo poner exactamente todo lo que le pasó para uno poder analizar cada una de estas cosas, qué relación tienen con la anterior y en qué nodo de los que le acabo de decir, que ya sea asimilación, ya sea defensa, lo podemos ubicar. Y así lo vemos ya con los nodos, ¿no? Por ejemplo, esta paciente uno tiene que buscar como en qué nodo hay más síntomas y empieza a tratar por ahí.
generalmente uno debe empezar a tratar por el intestino. Y lo bonito de esto es que como uno conoce ya que todo está conectado, si uno empieza a trabajar en un nodo, todos los otros empiezan a caer, como se empiezan a organizar. Entonces es como poder reconocer esta capacidad innata del cuerpo de saber qué hacer una vez uno lo esté ayudando. Pues le quise poner el nombre de pasado futuro por esto, que tenemos que Hipócrates dice que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, que es el padre de la medicina antigua, y el padre de la medicina moderna dice, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Pues a mí esto me suena a bioindividualidad. Y William Mayo habla que el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida. El ideal de la medicina es eliminar la necesidad de un médico y agrego yo algo de un medicamento. Si nosotros podemos lograr restablecer ese balance, no es que no se vayan a necesitar medicamentos, pero se van a necesitar mucho menos. Como les digo yo ya no uso antihistamínicos, yo ya no uso acetaminofén, creo que en los últimos 4 años he podido tomar acetaminofén 5 veces y ya no tengo las crisis. Obviamente tengo que seguir trabajando, mi IBS todavía está ahí, pero he podido mejorar y eso es un camino. Entonces, la medicina, y también quiero aclarar que no es una o la otra, es simplemente complementar las dos. Cuando hay que usar medicamentos, hay que usarlos. Y en las enfermedades agudas funciona muy bien, pero es en las enfermedades crónicas donde este aporte puede ser muy beneficioso para el paciente. ¿Y cómo se hace? Son 2 preguntas básicas. ¿Qué hay que eliminar y qué hay que aportar? ¿Qué hay que eliminar entre alimentos que nos estén causando inflamación o reacciones? Las reacciones alimentarias son muchas, no solamente alergia, sino hay sensibilidad que es mediada por IgG. Tenemos, por ejemplo, intolerancias alimentarias que tienen que ver con enzimas, como pues, con intolerancia a la lactosa, que no tenemos lactasa para poderla procesar y nos da diarrea. Hay, por ejemplo, otra que tiene que ver con la MAO, que es DMAO, que es la enzima que degrada la histamina. Si tenemos un polimorfismo en esa enzima y comemos alimentos altos en histamina, tenemos intolerancias a las histaminas. También está, por ejemplo, a los salicilatos. Hay muchísimas reacciones alimentarias. A las fibras, por ejemplo, la dieta famosa FODMAP, si hay demasiada fibra y tenemos una flora disbiótica y comemos fibra, entonces vamos a tener distensión y síntomas gastrointestinales. Alimentos que son sanos. Entonces, los alimentos hay que ver dependiendo de qué está pasando en el cuerpo, qué alimento va bien y qué no. Aquí entonces recalcamos nuevamente el término de bioindividualidad. Hay que ver si hay que eliminar relaciones tóxicas, infecciones crónicas, desechos metabólicos, alérgenos, los tóxicos como los disruptores endocrinos, y que hay que aportar o antioxidantes o vitaminas o minerales o fitoquímicos o fitofármacos o técnicas de relajación o motivar a la persona a hacer ejercicio o terapias conductuales. Hay que ver qué necesita el paciente. ¿Y cómo se hace? Con intervenciones, idealmente con intervenciones genéticas. Si hay una sola cosa que puede cambiar la vida de un paciente es una buena alimentación. De ahí nutracéuticos, nutracéuticos es la forma de decirle a los suplementos, ya cuando los usamos como si fuesen fármacos. Fitoterapia, que es medicina con plantas. Cambio de hábitos, que es otra de las cosas más importantes. Y se pueden incluir terapias alternativas como acupuntura, ozonoterapia o medicina de biorregulación, que es la homeopatía moderna. Aquí les quiero aclarar que la medicina funcional es medicina alópata. Es simplemente interpretar de una forma diferente la bioquímica y lo que estamos viendo en el paciente. Ahora, eso es medicina complementaria porque yo se lo estoy agregando a lo que ya tenemos. Se usan exámenes normales, hasta exámenes de microbiota, exámenes muy como profundos de los diferentes metabolitos de las hormonas, por ejemplo. O sea que es bastante alópata. Ahora, las medicinas alternativas como acupuntura, ozonoterapia y homeopatía son herramientas que se pueden usar en medicina funcional, mas no son parte de la medicina funcional. Son cosas que uno a medida que va entrando en este mundo va escuchando, va aprendiendo y pues dependiendo si las quiere usar o no, aprender o no, pues ahí están. Entonces, las conclusiones. Medicina funcional es un enfoque basado en biología de sistemas en lugar de reduccionista, es buscar la raíz de la enfermedad y es promover la prevención. Corregir estilos de vida en medicina es una medicina sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias
Y pues aquí les digo que tengo una colega en Colombia que está organizando un curso. Si quieren saber más sobre medicina funcional, sobre este enfoque, por favor escríbanme, no duden en contactarme. Y muchísimas gracias a Sacha realmente por incluir la medicina funcional entre las afines, porque realmente ahorita mismo lo hice para hacer un pantallazo sobre medicina funcional, pero se puede encontrar una relación directa entre muchísimas cosas como piel e intestino. Muchísimas gracias, Erika. Definitivamente que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una estrecha relación entre lo que acabas de mencionar, no solamente con piel, sino con bienestar integral, que la medicina estética